hermanos candidatos a bautismo. Entonces el tema es el bautismo, un requisito indispensable. Vamos a ir a San Marcos 16:16. Vamos a leer el versículo, hermanos, y esperamos de que este tema sea de mucho interés y de mucha bendición a los hermanos que quizás algunos no son bautizados, ¿verdad? Y que puedan pues aprender y puedan saber lo importante que es el bautismo, ¿verdad? Hoy sí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, gracias por este texto muy claro y muy precioso, Señor, para los candidatos a bautismo y para todo aquel que quiera conocer, Señor, lo que es el bautismo. Gracias. Siéntense, hermanos. Dice el tema: el bautismo, un requisito indispensable. El bautismo, hermano, ya dijimos, el tema lo dice, es un requisito indispensable. Y leímos y dice la palabra, hermanos, el que creyere. No solamente, hermano, se cree en el Señor, sino que hay que dar los siguientes pasos, ¿verdad, hermano? El que creyere fuere bautizado. Y segundo, y fuere bautizado será salvo. Una vez, Señor, este tema lo iba a predicar en no sé en qué lugar. Y entonces yo estaba leyendo el texto y cuando ya iba por la mitad me jalaron el saco. Y me dijeron, no, lo demás no se dice. Y yo dije, bueno, qué raro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque es que le quitan a la palabra. Y tienen miedo, hermano, de decir lo siguiente. La Biblia lo dice, hay que decirlo. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí nomás. Lo demás no se dice. ¿Por qué no se va a decir? Amén, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Así el texto es tan claro que no necesita tanta explicación, hermanos, para la persona, para el hermano que ha creído. Ahora bien, ¿por qué debo de bautizarme? Porque es un mandamiento, ¿verdad, hermano? ¿Para qué debo de bautizarme? Para salvación. Ahora bien, dice, yo siempre digo esta frase: no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Sin embargo, la palabra aquí dice: el que creyere. ¿En qué? En Jesús, en su palabra, en su doctrina. Porque en la iglesia del Señor, hermano, el bautismo no lo es todo. ¿Verdad, hermano? No lo es todo, sino que hay pasos a seguir. Por eso que el que se va a bautizar en la iglesia debe de saber lo que va a hacer. Debe de saber y conocer los mandamientos que continúan. ¿Verdad, hermano? Los mandamientos que continúan, porque en otro lugar solo es el bautismo nada más. Pero óigame lo que le voy a decir: en la iglesia del Señor, el bautismo no hace miembro a la persona. Algunos van a criticar esto y van a decir, bueno, ¿y entonces por qué se bautizan? Porque es el primer paso, ¿verdad? Porque si usted no se bautiza, usted no puede dar el segundo paso. Porque esto es como una escalera
que se compone de peldaños, ¿verdad? De peldaños. Entonces, ¿cómo usted va a dar ya el quinto paso cuando no ha dado el primer paso, el primer peldaño? Entonces, hermano, el bautismo es el primer paso para dar el segundo paso, que se llama matrimonio espiritual. ¿Verdad, hermanos? Entonces, por eso que en la iglesia el bautismo no hace miembro. ¿Qué es lo que hace miembro al hermano en la iglesia? El pacto, la alianza que tenemos, la que nosotros hacemos con Dios y de la cual Pablo habla en Gálatas 3, ¿qué es, hermano? 3:11 o 3:15, ¿verdad? Gálatas 3:15 dice, aunque un pacto sea de hombre. Entonces, hermano, creer es sinónimo de obediencia. Pero el mundo se queda solo con creer. Yo creo en Dios, ¿verdad? La gente dice, todo el mundo cree en Dios. El diablo cree también y tiembla. Entonces, si solamente fuera de creer en Dios, todos seríamos salvos. Pero, hermano, no es así. Creer es sinónimo de obediencia. O sea, creemos y nos bautizamos. ¿Por qué nos bautizamos? Porque le creemos a Dios. No solo creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Entonces eso, hermano, es algo muy importante. Entonces el texto dice así, hermano, el que creyere y hace la diferencia, ¿verdad? Y fuere bautizado, este será salvo. Entonces ahora en la iglesia del Señor, hermano, o se queda usted con salvación nada más, o da el siguiente paso para ser la esposa de Cristo. Amén, hermano, porque para ser hijo de Dios suficiente es creer en Cristo, bautizarse y seguir una vida en santidad. Se quedó como un hijo de Dios. Pero si usted quiere ser la esposa de Cristo, tiene que dar el segundo paso, que es la alianza con Dios. Es lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 11, 2 o 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está hablando de un casamiento, ¿verdad? Que antes era un desposorio, era el contrato que se hacía ante los ancianos, y luego venían las propias bodas. Igual que en la iglesia aquí hay un matrimonio, hermano, por los mandamientos y la palabra de Dios, pero el propio va a ser en el cielo, ante el Padre Celestial. Allí llegarán los invitados y también la esposa. Pero vayamos entonces a lo que es el bautismo. Entonces decimos, hermano, que es un requisito indispensable. Gloria a Dios. Ahora decimos, ¿en qué nombre voy a bautizarme? Ese es otro punto a debatir bíblicamente, porque, hermanos, andan varios congregaciones, hermano, tratando de confundir al pueblo de Dios, diciendo que el bautismo solamente es en Jesús. Y es terrible, hermano, porque ellos pelean por eso. Nosotros no vamos a pelear por eso. Si ellos quieren bautizar en el nombre de Jesús, pues que se bautice. Es más, nosotros, ¿cuántos creen que nosotros somos bautizados en Jesús, en Jesucristo, en el nombre de Cristo? Lo somos. Pero que el bautismo de la iglesia es tan importante, porque cuando bautizamos nosotros decimos, los ministros, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué más? Correcto. Entonces es un bautismo que queda amarrado. Nadie lo puede, hermano, como dice la palabra, nadie puede, hermano, confundirle, que es en Jesucristo. Es un bautismo completo. ¿Qué es? Porque Cristo es el que representa. Pero en San Mateo capítulo 28 y verso 19,
La palabra dice, ¿cómo dice? Por tanto, id ¿Cómo dice? Por tanto, id y doctrinad a los y gentiles. doctrinad a todos los gentiles. Aquí está hablando de gentiles, no está hablando de judíos. Bautizándolos. Amén, hermanos. Porque como el pueblo de Israel no quiso, no lo conoció, entonces él se vuelve a los gentiles. Prepara un líder llamado Saulo de Tarso, luego después Pablo, y es el ministro de la iglesia gentil. Es el que bautizaba también y el que les hacía pacto a los miembros. Todos los miembros. Vamos a leer Gálatas 3:15 y después lo vamos a San Mateo 28:19. Para que veamos que el apóstol San Pablo, como era dirigido a la iglesia, a los gentiles, sin embargo, hay una elección allí cuando dice este texto, hermano, que dice, Dios habla a los judíos. Así dice. Dios habla a los judíos, a los gentiles, y yo creo que dice a la iglesia del Señor. Me parece que dice. Dios habla a los judíos, a los gentiles y a la iglesia del Señor. Yo creo que así lo dice. Entonces él especifica tres clases de personas. Habla a los judíos, habla a los gentiles y habla también a la iglesia del Señor, la cual dice es columna. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. ¿Qué es una columna? Son esas que usted ve allí, ve. Un edificio que va a llevar 1 o 2, 3, 4 pisos, según sean los pisos que va a llevar. Así son las columnas de gruesas, para que soporte todo el peso. Descansa en esas columnas. Por eso que Dios necesita que la iglesia sea una columna para depositar esta revelación, que no es cualquier revelación. Él no la puede depositar en una persona que no va a abrir su corazón para recibir esto tan grandioso. ¿Me entiende, hermanos? Entonces muchas congregaciones llevan un mensaje. Os celo con celo de Dios. Gloria a Dios. Porque os he desposado a un marido. Porque os he desposado a un marido. A un marido. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva. Oiga, póngale atención. Con su astucia sean corrompidos. Vale, leámoslo otra vez. Gloria a Dios. Sí. Pues que os celo con celo pues de que Dios. os celo con celo de Dios. Porque os he desposado a un marido. Porque yo, fíjese bien, aquí le está hablando a la iglesia. Porque yo, dice, como ministro, os he desposado, lo dice bien claramente. Os he desposado a un solo marido. Para presentaros. Porque yo quiero presentársela a él. Como una virgen pura como una virgen pura a Jesucristo. Dele gloria al Señor, hermano. Ese es, como hoy es un miércoles de doctrina, entonces tratamos de enseñar estas cosas que nos ayudan a nosotros también, aún ya siendo bautizados, nos refresca la mente. Y para aquellos que se van a bautizar, ¿verdad? Y dicen, hermano, no ha predicado un mensaje de bautismo, pues aquí está, lo pueden buscar, ¿verdad? Ellos lo buscan allí, hallan el tema y dicen, yo quiero oír ese mensaje porque yo quiero bautizarme. Entonces es necesario que ellos oigan, hermano, la instrucción del bautismo. ¿Por qué se bautiza? ¿Para qué se bautiza? ¿Cuáles son los requisitos a llenar después del bautismo? Todo eso es necesario. Ahora volvemos a donde yo le dije, ¿verdad? Entonces por eso que San Juan está hablando, dice yo, el anciano a la señora elegida. Entonces esa señora tiene un marido que se llama Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Qué maravilloso. Entonces volvemos a San Mateo capítulo 28, 19. Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué debo de bautizarme? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Dice, por tanto, id. Por tanto, es una orden. Y doctrinar. Id. Igual que aquí en San Marcos dice, id. ¿Vea que se dice, hermano? No, ¿verdad? No es ese. Por tanto, id. Sí, por tanto. No, aquí es en el 15, dice, ¿verdad? Y le dijo, id. Sí, amén. Por todo el mundo. Es una orden. Id. Y aquí dice, id a todos los gentiles, sí, amén, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Hermano,
¿por qué vamos a abolir estos requisitos cuando que la Biblia lo dice, hermano? Id, es una palabra seria. Id y bautizad a todos los gentiles, a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí va la enseñanza, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele gloria al Amén. Señor, hermano. Dele gloria a Dios. ¿Siente usted la presencia del Señor aquí? Claro, yo siento su presencia. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo su palabra al pie de la letra. Son cosas, hermano. Mire, hermano, mucha gente puede ser santa sin necesidad. Fíjese que mucha gente puede ser santa sin necesidad de bautizarse, sin necesidad de creer en Cristo. Fíjese, hay mucha gente santa afuera que no han aceptado a Cristo, pero ellos dicen: yo no tomo, yo no fumo, yo no ando de mujerero. Desde que me casé con mi mujercita ya tenemos 50 años de estar juntos. Hombre. Pero ahí está la equivocación. Pero que yo, ¿para qué voy a una iglesia? Ahí está la equivocación. ¿Entendió? Entonces, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia? Yo no necesito. Si yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no oigo música, yo no oigo ranchera. Entonces, ahí está la equivocación. ¿Para qué voy a ir a una iglesia? Gracias. ¿Para qué voy a ir a una iglesia? Ahí los atrapó el diablo. Ahí los atrapó el diablo. ¿Por qué creen que no hay necesidad de? ¿Cómo no? Primero, el primer requisito es de ¿qué? Que hay que bautizarse. Y para bautizarse necesitamos doctrina. Amén, hermano. Pablo, cuando creyó en Cristo, ¿quién eres? Yo soy a quien tú persigues. Entonces dime, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde lo mandó? ¿A bautizarse él solo? Lo mandó a la iglesia, a que fuese a oír doctrina. Ahí te van a enseñar lo que te conviene hacer. En la iglesia nosotros oímos. En la iglesia nosotros aprendemos, empezando de la escuela dominical. De ahí son pasados para acá a los 12 años para que oigan una doctrina más fuerte. Entonces, hermano, es necesario, pero el enemigo engaña a las personas. Y dicen ellos: yo no necesito irme a arrodillar allí, irme a aruñar la cara, dicen ellos. Cuando que, hermano, es necesario venir a la iglesia, primero a Cristo y luego a la iglesia, o sea, al templo, a la casa de oración. Porque la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Se compone de 2 para arriba, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Esa es la iglesia. Pero esta es la casa de oración donde venimos a ser instruidos, donde venimos para, hermano, conocer, hermano, la doctrina y los pasos a seguir para poder subir cuando Cristo venga. Imagínese que Cristo venga y usted no esté bautizado y usted le diga: Señor, verdad no estoy bautizado, pero yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto. Y él le va a decir: tenías que bautizarte. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Que no te lo enseñaron? ¿Cómo no? Si el pastor me lo enseñó muchas veces, pero yo no creí que eso fuera necesario. Pero que el tema es bien explícito. El bautismo, un requisito indispensable. No es que usted vaya a decirle: discúlpame, Señor. Ya no hay tal vez. Él viene a levantar todos aquellos que fueron obedientes a su palabra. Entonces ya dijimos: ¿por qué debo de bautizarme? Porque es un mandamiento. ¿Para qué debo de bautizarme? Para salvación. Y para poder ser la esposa de Cristo, porque es igual como el matrimonio civil. Para poder venir aquí y hacer su matrimonio por la iglesia, necesitamos traer ¿cómo le llaman? Un certificado, un acta de matrimonio. Entonces el matrimonio civil
es importante, pero no salva. Porque el matrimonio civil es para asegurar bienes, es civil, es material, es por las leyes terrenales, pero no sirve para salvación. Podemos tomarlo así, pero sin embargo, hermano, es un paso para hacer el segundo matrimonio. Así el bautismo salva. Hay un texto que dice en primera de Pedro, segunda de Pedro, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva. Así dice, nos salva. Ya vimos en qué nombre, hermano. Pero que si le preguntan a usted, es que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ahí sí soy bautizado, digan. No, es que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así soy bautizado. O sea, es un bautismo, ¿verdad?, que cubre todo. Por eso, hermano, es necesario que alguien que viene bautizado, por ejemplo, el bautismo de la católica, ese lo digo públicamente, no vale. Porque no hallamos un texto bíblico como San Marcos 16:16, donde encontramos la Biblia que hay que bautizar niños tiernitos y que hay que echarles un chorro de agua en la cabeza. ¿Dónde lo dice? ¿Qué es bautismo, hermanos? ¿Qué es bautismo? Por ahí vamos. ¿Ah? ¿Sí? Muerte, sepultura y resurrección. Eso significa muerte. ¿Y a qué se refiere de muerte? Muertos al pecado. Pero que aquí puse yo, ¿en qué momento estoy listo para bautizarme? Primero, tener la edad. No bautizamos niños de 5 años, mucho menos de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aquí puse yo, ¿en qué momento estoy listo para bautizarme? Número 1, tener la edad de 12 para arriba. 2, hay que dar fruto de arrepentimiento. Yo no puedo bautizar a alguien que, por ejemplo, ya tiene 6 meses de doctrina. Si es una hembra y yo veo que viene toda pintada, viene con aretes, si viene con pantalones, ella prácticamente sigue en el mundo. Entonces no está dando frutos, porque el bautismo es nueva criatura. Sin embargo, hay quienes que dejan todo por un momento para después volver a recogerlo, como el perro dice, no me da, pero así dice la Biblia, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito. Eso es asqueroso, pero la Biblia lo dice y tengo que decirlo. Entonces yo solamente me despojo un momento mientras el pastor me ve que he abandonado todo eso, pero solo para bautizarme. Pero luego después yo vuelvo a recoger, yo vuelvo a adoptar eso y ya estuvo, ya me bauticé. Eso no funciona. Aunque se bautice, no funciona. Tenemos que ser nuevas criaturas. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5 dice la palabra. Jesús, hablando a Nicodemo, le dijo, ¿qué dice la palabra? Gloria a Dios. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Oiga. Este vino a Jesús de noche. Oiga, el hombre no era cualquier cosa, era el príncipe de los judíos. De los judíos, era un hombre estudiado, conocía las leyes, conocía teología y todo eso. Pero sigue diciendo. Este vino a Jesús de noche. Sí. Y díjole, Rabí. ¿Qué dice? Vino a Jesús de noche. Sí. Y díjole, Rabí. Rabí. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Por maestro. Sabía, él sabía. Sabemos que has venido de Dios. Sí. Porque nadie puede hacer estas señales. Hace lo que tú haces. Que tú haces, sí, si no fuera Dios con él. Sí. Respondió Jesús y díjole, sí, de cierto de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, ahí estamos, no que puede, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Nacer de nuevo, nacer otra vez. Pero ya no vamos a ocupar el vientre de nuestra madre, sino, hermano, el vientre de la iglesia.
Aleluya. Nacer a través del bautismo. Es importante el bautismo, hermano. El bautismo nos da el derecho de nacer de nuevo, pero ya diferente. Por eso que ya la persona es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas aquí vienen a ser hechas nuevas. Pero vemos que hay gente que se bautiza, pero sigue lo mismo. Sigue con la mujer ajena. Es más. Número 2 dice, ahí téngalo. Número 2 dice, dar fruto de arrepentimiento. Número 3, si está acompañado, deben de casarse. No pueden estar, si hay dos o una pareja, ¿verdad? Hombre y mujer, pero no han hecho por lo menos su matrimonio civil, no pueden bautizarse porque ellos están en fornicación. Entonces, qué importante es el bautismo. Es indispensable. Entonces le dice el Señor, tendrá que nacer de nuevo. Sigue diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere que el de que agua no naciere del agua, el bautismo, y del Espíritu, no no puede entrar en el reino de Dios. Dele gloria al Señor, Amén. hermano. Qué importante es el bautismo. Pero un bautismo bien hecho. Nosotros aquí no aceptamos el bautismo de la católica. Porque si aceptamos el bautismo de la católica, aceptemos los ídolos y todo lo que ellos hacen. Alguien vino, no, yo soy bautizado en la católica. Entonces tiene que volver a bautizarse o siga en la católica, le dije. Pero aquí tiene que volver a bautizarse, si usted lo desea, y si no, porque no es a la fuerza tampoco. A mí no me gusta llevar gente a la fuerza al bautismo. Yo les digo, ¿viene la fuerza, hija? No, yo quiero bautizarme. Qué bien. Pero es bautizarse para adquirir compromisos también. Hay quien que se bautiza, pero ya no viene a los cultos. Así estamos. Se bautiza, pero no viene los miércoles, no viene a sus cultos. Por ejemplo, cuando teníamos los cultos de banda, no venían a los cultos de banda, de jóvenes. Así no es el bautismo. El bautismo es para incorporarse, para alguien que dice, pastor, yo me voy a bautizar, pero no quiero compromiso. Hermano, hay que orar, hermano, para poder, hermano, ver en qué puesto. Usted tiene un puesto en el cuerpo de Cristo. Será la oreja, será una pestaña, será una mano, será un pie. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo. Gloria a Dios. Al 5 llegó, hermano. Sí, amén. Pues ahí. Léame el 5 entonces otra vez. Gloria a Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo. 2 veces Jesús dice, ¿verdad? 2 veces Jesús dice, de cierto. O sea que eso es remachado. Sí. Como que pongan un sello y encima otro sello. De cierto te digo. Que así es. Que el que no naciere de agua, Que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Amén. Dios. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Se bautizó Jesús, hermanos? Sí. ¿A los cuántos años? Él se bautizó a los 30. Porque en Israel los hombres, los varones, a los 30 años adquieren ya un compromiso. A los 30 años. A los 12 son llevados al templo para que oigan los 10 mandamientos. Jesús fue llevado a los 12 años, ¿sí o no, hermano? Sí. Que recuerda que María se perdió, ¿verdad? Y buscando a Jesús, pero él estaba en el lugar donde le convenía estar. Cuando llega María, le dice, yo no estoy perdido. Yo estoy en el lugar indicado. Porque yo debo de estar en los negocios de mi padre, me conviene estar. Entonces aquí, hermano, aquí negociamos, pero no negociamos otra cosa. Los negocios son almas. Amén, hermano. Los negocios son almas. Ese es el trabajo, hermano, de cada miembro, ganar un alma. Trabaje, invite, para que oigan la palabra del Señor. Entonces, hermano, el fruto es importante de alguien que se va a bautizar. Desde que acepta
rápidamente, si es hembra, dice: no, yo no puedo usar esta falda muy corta, esta es minifalda. No hay necesidad de estarle diciendo. La misma persona, sea varón o hombre, si es varón, dice: no, yo ya no debo de fumar. No va a esperar que el Señor se lo quite de la boca. No, yo ya no debo de tomar. No, yo ya no debo de andar, ¿verdad?, ya de flor en flor. Cada quien. Entonces ahí se va viendo el fruto de las personas. Yo conocí a una hembrita que aceptó, y como no tenía para comprar una falda, le puso un revuelito a su faldita. Muy humilde venía. Y muchos se le quedaban viendo, algunas quizás se reían, y algunas decían: gloria a Dios, qué lindo esta muchacha. Amén, hermano. Se ve el cambio, se ve, hermano, gloria a Dios, ya no se pintó. Entonces, una vez venía, hermano, un montón de gente a bautizarse, porque estaba San Juan. No, ¿quién es, hermano? Juan el Bautista bautizando en el río de Jordán, de esta ribera así venía, y eso está en San Mateos 3:1. Dice 3:6. 3:6. Gloria a Dios. Y eran bautizados, Sí, de él en el Jordán, en el Jordán. confesando sus pecados. Ya ve, hay que confesar. ¿Pero a quién se lo va a confesar aquí usted? A Dios. Porque, hermano, el hombre no puede hacer nada. Yo soy hombre. Solo que soy, hermano, un pecador, pero arrepentido. Y todos nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Entonces yo no puedo perdonar pecados. ¿Quién los hace? Dios. Él decía: tus pecados te son perdonados. Y era criticado por los fariseos, porque ellos mismos dijeron: ¿y quién es este blasfemo? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Cabal, ellos lo dijeron. Él era Dios. Él era Dios. Él lo dijo: tus pecados te son perdonados. Solo Él podía, ellos mismos lo dijeron. Entonces, hermanos, venían confesando sus pecados. ¿Sí? Y viendo él muchos de los fariseos. Y viendo él muchos de los fariseos que venían, no era gente cualquiera. Y de los saduceos. Y saduceos, porque era otra doctrina. Que venían a su bautismo. Que venían para bautizarse también. Decíales. ¿Cómo? Decíales Juan. Generación de víboras. San Juan decía: generación de víboras. ¿A quién les decía, hermano? A los saduceos y a los fariseos. Sí. ¿Y cómo le dijo Jesús a Herodes, hermano? ¿Cómo dijo Jesús a Herodes? Dile a esa, ¿cómo le dijo? Zorra. Dile a esa zorra que me voy de aquí hasta que predique la palabra de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Pero aquí San Juan le dice: generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado? ¿Quién les ha enseñado? A huir de la ira. A huir de la ira que vendrá. O sea, no hayan sido doctrinados. Ellos estaban en la ley de Moisés y habían que ser doctrinados, hermano, en la doctrina que Cristo había enseñado. Lavacro de pies, Santa Cena. Entonces, hermano, les dice, ¿verdad? Sí. Haced pues, vayan, regrésense. Haced pues frutos. Y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y después me buscan. Amén. Entonces, cuando vemos a alguien que no está dando fruto, le decimos: mire, mamita, o mire, hija, mire, hijo, usted no se puede bautizar, porque usted no ha dejado todo esto, hermano. Pero si él dice: pastor, yo hoy me reconcilio, y yo me despojo de todo esto. Bueno, quizás había pasado 6 meses y no se había convertido. Quizás en ese momento se esté convirtiendo, porque yo quiero bautizarme. Bueno. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba. Sí, que como todo el pueblo se bautizaba. También Jesús. Pero cuando esa palabra hay que explicarla. Cuando dice la palabra y dice entonces, cuando todo el pueblo se bautizaba, quiere decir todos aquellos que se habían arrepentido. No que todo mundo se iba a bautizar y no eran dignos, pero que Jesús, San Juan les dijo: generación de víboras. Entonces, cuando todo el pueblo se bautizaba, gloria a Dios,
también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿Y fue a la fuerza? No, él buscó a San Juan porque él empezaba su ministerio, que no duró mucho, duró 3 años y medio aproximadamente. Se cree que murió a los 33 años y medio por ahí. Entonces, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Y entonces tuvo que buscar a un hombre, pero no cualquier hombre. Tiene que haber una persona indicada y autorizada por Dios para que lo bautice. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra. y orando, El cielo se abrió gloria al Señor. y descendió el Oiga, Espíritu qué lindo. Santo. Yo siento que los cielos se abren cuando alguien se bautiza. Porque ¿quién se estaba bautizando allí? El Hijo de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Entonces Dios está mirando. Aleluya. Y hay quienes que son bautizados en el agua. Son llenos del Espíritu Santo en el agua. Bendito sea Dios. Entonces dice, y los cielos se abrieron. Y descendió el Espíritu Santo Y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal, en forma corporal, como paloma. como paloma. Y El fue- Espíritu Santo no es paloma, sino que Dios lo presentó como una paloma para que San Juan lo viera, que ese era el Mesías. ¿Sigue? Gloria a Dios. Como paloma, Sí. y fue hecha una voz del cielo que Y decía, ahí está la voz del cielo. Oiga, oiga, que decía, oiga. tú eres mi hijo amado, Tú eres mi hijo amado. en ti me he complacido. En ti tengo contentamiento. Amén. ¿Sigue? Y el mismo Jesús Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, comenzaba a ser de 30, hijo de José. hijo de No se José. creía. Qué lindo, denle un Gloria a aplauso Dios. a mi Señor. Alguien dice, Jesús se bautizó porque tenía pecado. No, se bautizó porque así era la enseñanza y él tenía que darnos de ejemplo. Todo maestro da un ejemplo. Entonces, él tenía que bautizarse para darnos el ejemplo a nosotros, que para tomar un privilegio tenemos que ser bautizados, tenemos que dar nuestro mandamiento, no ponemos a cualquiera. ¿Verdad que es lindo? Entonces decirnos que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando sumergimos a la persona en el agua totalmente, todo es sumergirlo todo y luego lo sacamos. Es ahí cuando, hermano, sucede el milagro glorioso